¿Puede un pequeño pueblo resistir la vorágine de imperios colosales? ¿Cómo se forja una identidad en medio de la incertidumbre y la presión implacable de fuerzas que buscan dominarla? ¿Qué significa vivir en un territorio donde la historia no deja lugar para la neutralidad, solo para decisiones que cambian el destino? La tierra que llamamos Finlandia nunca escogió su camino. Fue elegida por la historia, atrapada entre dos gigantes con visiones del mundo opuestas. Pero cómo esta tierra cubierta por miles de lagos y bosques infinitos se convirtió en el escenario de un choque brutal entre Oriente y Occidente. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Hace miles de años, hace más de 12.000 años, cuando los glaciares comenzaron su lenta retirada, esta región emergió como un lienzo virgen. Colinas rocosas, lagos sin fin y una tierra pobre para la agricultura. Los primeros habitantes eran cazadores de renos, pescadores y recolectores que simplemente luchaban por sobrevivir a un clima implacable, donde el invierno se extendía la mitad del año y el verano apenas era un suspiro. No sabían que sus descendientes serían testigos de la contienda de las potencias más grandes del mundo. Y en este fragor, la naturaleza mostró su cara despiadada. La debilidad no era una opción, pero la paciencia y la resistencia recompensadas. Estos primeros habitantes no eran invasores extranjeros. Eran los ancestros de los finlandeses modernos, pertenecientes a las tribus finno-úgricas que hundían sus raíces en los bosques y tundras del este, emparentados con los húngaros, estonios y sami. Su lengua, el finés, no se parecía ni al sueco ni al ruso. Con sus 15 casos gramaticales, ausencia de género y estructura aglutinante, era un enigma para los vecinos y una muralla invisible que protegía su identidad. ¿Podría un idioma, por sí solo, ser la clave de la supervivencia? En el siglo VIII, cuando los vikingos suecos comenzaron sus incursiones hacia el este, las costas finlandesas se convirtieron en un nuevo objetivo. Los guerreros y navegantes que surcaban el mar Báltico buscaban tierras, rutas comerciales y botín. A estas tierras la llamaron Estarland, la Tierra del Este. Construyeron factorías comerciales, sometieron tribus locales y exigieron tributos, pero su conquista fue lenta y costosa. Los bosques impenetrables y los infinitos lagos eran un laberinto que protegía a sus habitantes. La resistencia no se doblegó fácilmente. Los finlandeses aprendieron a negociar, a luchar, a sobrevivir en medio de extraños. Adoptaron tecnologías y creencias religiosas, pero nunca sacrificaron su lengua ni sus costumbres ancestrales. Mientras tanto, desde el este, los comerciantes y guerreros de Novgorod avanzaban para controlar la caza de pieles y abrir rutas hacia los mares del norte. Karelia, en el este de Finlandia, quedó bajo la influencia de Novgorod, donde se construyeron fortalezas, se recolectaron tributos y se cristianizó a la población según el rito ortodoxo. En medio de estas fuerzas contrapuestas, Finlandia se convirtió en un campo de batalla silencioso entre dos mundos, la Suecia occidental y la Rusia oriental. Pero esta tierra no era solo un trofeo, era la morada de un pueblo que luchaba por preservar su esencia en la tormenta. Cada decisión, cada alianza, cada cruce de culturas trazaba una línea en el destino colectivo. El Giro decisivo llegó en el siglo XII. La Iglesia Católica Romana declaró las cruzadas no solo hacia Tierra Santa, sino también contra los pueblos paganos del Báltico. En el año 1155, según las crónicas suecas, el rey Érico IX el Santo lideró la primera cruzada hacia Finlandia con la intención de cristianizar y consolidar el dominio sueco. Aunque la historicidad exacta de esta expedición se debate,
Su simbología marcó el inicio de una era de cambios irreversibles. ¿Fue ese evento un punto de inflexión o simplemente una leyenda envuelta en la niebla del tiempo? Lo cierto es que desde ese momento la lucha por Finlandia se intensificó, y el pueblo finés quedó atrapado en un destino donde las decisiones ya no eran solo suyas, sino el reflejo de un choque titánico entre imperios y religiones. ¿Cómo responderían los finlandeses a este nuevo desafío? ¿Podrían seguir siendo dueños de su alma en medio de la tormenta? Finlandia, la tierra en el cruce de mundos, la tierra donde el silencio finlandés puede ser más fuerte que el grito del invasor, sigue siendo un enigma forjado en siglos de decisiones fatales y resistencias heroicas. Cada palabra, cada gesto de sus habitantes ha sido una batalla silenciosa contra el olvido y la dominación. Esta es una historia de supervivencia, identidad y la inexorable fuerza del destino. Suscríbete a Conferencias Históricas para descubrir más relatos donde las decisiones cambian el curso de la humanidad. ¿Qué sucede cuando una fe llega acompañada de la espada? ¿Puede un solo acto cambiar para siempre el destino de un pueblo? El obispo Enrique, un misionero inglés que camina con el ejército sueco, se convierte en la chispa que incendia el alma de Finlandia. Su muerte a manos del campesino Lali, que rechaza la nueva religión, no detiene el avance del cristianismo. En cambio, su sacrificio marca el inicio de una era donde lo viejo y lo nuevo luchan por sobrevivir. ¿Pero a qué precio? La presencia sueca es firme y metódica. Construyen iglesias, nombran sacerdotes, enseñan latín y sueco a los finlandeses. El paganismo no desaparece, sino que se esconde, transformándose en leyendas y creencias populares. Ukko, el dios del trueno, Ahti, señor de las aguas, y Tapio, guardián del bosque, se vuelven sombras dentro del alma finlandesa. La gente ora a Cristo en la iglesia, pero en casa sigue rindiendo culto a los espíritus ancestrales. Esta doble fe no es traición, sino un acto desesperado para mantener viva una identidad amenazada. ¿Cómo aguantar ese tirón entre dos mundos? El siglo XIII es un campo de batalla donde Suecia y Nóvgorod pelean por Finlandia. En 1240, el conde Birger lidera la segunda cruzada sueca hacia el corazón finlandés, el Häme. La construcción de la fortaleza Tavastehus, futura Hämeenlinna, simboliza no solo la conquista física, sino la imposición de un nuevo orden. Pero Nóvgorod no se rinde. En 1242, Alejandro Nevsky inflige a los suecos una derrota histórica en el río Neva, un golpe que reverbera en las crónicas rusas, aunque poco cambia para Finlandia. La lucha por el alma de la tierra continúa. ¿Quién dictará el destino de esta encrucijada? En 1293, el tercer cruzado sueco, comandado por el mariscal Thorgils Knutsson, avanza hacia Karelia con un propósito inquebrantable: expulsar a Nóvgorod y someter las tierras orientales. La construcción de la fortaleza de Viborg en el istmo de Karelia se convierte en un punto estratégico crucial para controlar las rutas hacia Karelia y el lago Ladoga. Nóvgorod responde con raids y asedios. La guerra se convierte en un juego de deslaste. ¿Será la fuerza o la astucia la que decida? Finalmente, en 1323, en la isla de Orehovec, se firma el Tratado de Orehovec, la primera frontera oficial entre Suecia y Nóvgorod. Karelia queda dividida, el oeste bajo Suecia, el este bajo Nóvgorod. Pero estas fronteras son líneas borrosas en lagos y ríos, símbolo de una división que desgarra al pueblo finlandés. Occidente adopta la religión católica y la administración sueca, mientras que Oriente queda bajo la influencia de la ortodoxia rusa. Esta división marcará para siempre la identidad y el destino de Finlandia. ¿Puede un pueblo dividido seguir siendo uno solo?
Bajo el dominio sueco, Finlandia no es una colonia, es una provincia vital del reino. Los finlandeses gozan de derechos iguales a los suecos. Pueden poseer tierras, comerciar y participar en el gobierno. A diferencia del servilismo en Rusia o de la servidumbre en Europa Central, los campesinos finlandeses son libres, sin señores que los opriman. Esta libertad se convierte en la raíz profunda del carácter finlandés: obstinación, orgullo silencioso y rechazo a la sumisión. Cada decisión de mantener esa libertad es un acto de resistencia contra un destino más oscuro. ¿Hasta dónde puede llegar esta independencia? Suecia impulsa la colonización intensiva de las costas finlandesas. Campesinos, artesanos y comerciantes suecos llegan, fundan ciudades como Åbo, que será Turku. Este proceso no solo transforma el paisaje, sino que impone una nueva cultura, un nuevo orden. Sin embargo, esta expansión es también un equilibrio delicado entre coexistencia y dominación, donde cada asentamiento es una apuesta por el futuro. ¿Podrá Finlandia mantener su esencia bajo estas nuevas raíces? En el siglo XVII, Suecia alcanza su auge, controlando el mar Báltico y partes de Alemania, Polonia y los países bálticos. Finlandia vive un tiempo de prosperidad en la sombra de este imperio poderoso. Surgen nuevas ciudades y en 1550 aparece Helsinki, un humilde asentamiento en la costa sur destinado a crecer y marcar la historia. En este momento, las decisiones tomadas siglos atrás convergen en un futuro incierto, donde la libertad y la identidad finlandesa parecen pendiendo de un hilo invisible. ¿Serán capaces de sostenerlo? Este viaje a través de decisiones, sacrificios y destinos nos revela que la historia no es solo hechos, sino la lucha constante del hombre por mantener su alma. En Finlandia cada frontera, cada fe, cada acto de resistencia es un eco que resuena hasta hoy. Te invito a seguir explorando estos relatos en nuestras conferencias históricas, porque entender el pasado es la clave para enfrentar el futuro. ¿Estás listo para descubrir la próxima verdad oculta? ¿Puede una ciudad lejana desafiar a un gigante como el hanseático Tallinn? Turku, aunque crece lentamente y está aislado de los centros de poder, se convierte en la joya del sudoeste finlandés. Allí se erige un obispado, una universidad y la primera Academia Real de Åbo, fundada en 1640, el primer centro de educación superior de Finlandia. La élite finlandesa estudia teología, derecho y medicina en sueco, un progreso que marca un futuro incierto. ¿Pero qué sombras acechan en el horizonte? 1701. Estalla la Gran Guerra del Norte. Un joven zar, Pedro el Grande, lanza un desafío brutal a Suecia con el objetivo de asegurar el acceso al Báltico y recuperar las tierras perdidas durante el tiempo de agitación. Esta guerra, que durará 21 años, se convierte en una pesadilla para Suecia. Finlandia se convierte en el campo de batalla, el frente que arde. ¿Cómo enfrentará este pequeño país la tormenta que se avecina? En 1713, tras una larga y desesperada resistencia, los rusos toman Viborg. 300 años de defensa sueca se desploman. Viborg, la fortaleza que protegía las fronteras, cae en manos enemigas. Las llamas consumen aldeas, la población es desplazada en masa. El horror se conoce como el gran desastre o Isovija. Un tercio de la población muere o huye. Finlandia está quebrada. ¿Podrá alguna vez recuperarse de esta tragedia? 1721 marca el fin de la guerra con el Tratado de Nystad. Suecia reconoce la derrota y cede Viborg, el istmo de Karelia, Ingermanlandia, Estlandia y Livonia a Rusia. La frontera se acerca peligrosamente a Helsinki. Rusia emerge como una gran potencia mientras Suecia se hunde en la sombra. Para Finlandia, esta pérdida es un golpe devastador. El enemigo ya no está lejos, está a la vuelta de la esquina.
¿Qué futuro le espera a esta tierra dividida? Suecia no se rinde sin luchar. En 1748 comienza la construcción de Sveaborg, una fortaleza imponente en las islas frente a Helsinki. Dirigida por el ingeniero militar Augustin Ehrensvärd, esta fortaleza se convierte en una fortaleza de defensa colosal, con bastiones, barracones y astilleros. ¿Será suficiente esta muralla para detener el avance inexorable de Rusia? Los años de tensiones baten las puertas de esta tierra. Entre 1741 y 1743, la llamada Guerra Pequeña asola Finlandia. Los rusos vuelven a avanzar, ocupando gran parte del país y llegando hasta Turku. Suecia pierde aún más territorio en Karelia, debilitándose cada vez más. El rey Gustavo III, en 1788, intenta recuperar lo perdido, pero la guerra termina en un empate que solo confirma la creciente fuerza rusa y el declive sueco. La pregunta no es si Finlandia caerá, sino cuándo. A comienzos del siglo XIX, Europa se sacude con las guerras napoleónicas. Tras el Tratado de Tilsit en 1807, Rusia y Francia son aliados. Napoleón reconoce los intereses rusos en Finlandia, dejando libre el camino para el zar Alejandro I. En febrero de 1808, las tropas rusas cruzan la frontera sueca, dando inicio a la última guerra ruso-sueca. La defensa sueca se desmorona en semanas. Cada ciudad cae, una tras otra, como fichas de dominó dispuestas a caer para siempre. En mayo de 1808, la inexpugnable fortaleza de Sveaborg se rinde sin disparar un solo tiro. El comandante Karl Olof Kronstedt entrega la fortaleza, acusado luego de traición, aunque la realidad muestra una guarnición sin provisiones, sin ayuda y desmoralizada. Turku arde, Abo arde. La sombra rusa se extiende implacable. En la primavera de 1809, Finlandia está bajo completo control ruso. Una realidad devastadora se cierne sobre el pueblo. El 17 de septiembre de 1809, Suecia firma el Tratado de Fredrikshamn. Finlandia se separa para siempre de Suecia después de 650 años. Sueco, cultura, leyes, idioma, todo lo que era familiar desaparece. Un nuevo amo, un imperio ortodoxo autocrático, toma control. ¿Qué espera a este pueblo? ¿Sumisión? ¿Asimilación? ¿Resistencia? La historia de Finlandia cambia para siempre, y el futuro queda envuelto en incertidumbre y temor. ¿Podrá su espíritu sobrevivir a esta catástrofe? Si quiere seguir explorando las decisiones que cambiaron el destino de naciones y el impacto devastador en sus pueblos, únete a Conferencias Históricas. Suscríbete y acompáñanos en este viaje dramático por las páginas de la historia. ¿Puede un imperio mantener su poder sin aplastar a sus pueblos? ¿Qué sucede cuando un gobernante se enfrenta a la disyuntiva entre la fuerza y la diplomacia? Alejandro I, emperador de Rusia, se encuentra en ese cruce decisivo. En marzo del año 1809, en la ciudad de Parvo, se convoca el Sejm finlandés, una asamblea de representantes de los estamentos sociales. Alejandro llega en persona, consciente de que la historia está a punto de cambiar. El emperador ofrece una promesa que desafía la lógica imperial: respetar las leyes y privilegios finlandeses. A cambio, el Sejm jura lealtad a su figura. Así, Finlandia se transforma en el Gran Ducado de Finlandia, una parte autónoma dentro del vasto imperio ruso. Con su propia constitución basada en las leyes suecas de 1772, su gobierno, senado, tribunales y hasta moneda propia, Finlandia se convierte en un territorio único. Pero, ¿por qué Alejandro se arriesga a tal concesión? La respuesta yace en la geopolítica y el miedo. Finlandia es un escudo, un amortiguador entre Rusia y Suecia.
Si los finlandeses son leales, protegerán las puertas de San Petersburgo. Si son oprimidos, se rebelarán, llamarán a los suecos y desatarán el caos. Mejor comprar su lealtad con autonomía que enfrentarse a una insurrección. Pero esta decisión, aunque calculada, abre una puerta que nadie podrá cerrar. La autonomía finlandesa se convierte en una realidad palpable. Los finlandeses no pagan impuestos al tesoro ruso ni sirven en su ejército. Conservan su fe luterana, su idioma sueco y sus derechos. Ninguna otra región del imperio goza de tal privilegio. La capital se traslada a Helsinki, una ciudad que Alejandro quiere moderna, europea, bella. Para ello convoca al arquitecto alemán Karl Ludwig Engel, quien transforma el centro urbano en un reflejo neoclásico, con la plaza del Senado, la catedral, la universidad y el palacio gubernamental. Helsinki se convierte en un pequeño San Petersburgo, símbolo de un futuro incierto. Mientras tanto, el siglo XIX despierta en Europa un fenómeno de renacimiento nacional. Los pueblos buscan sus raíces, crean mitos y recuperan su historia. Finlandia no es la excepción. La élite, hasta entonces sueco-parlante y culturalmente ligada a Suecia, comienza a cuestionar su identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué nos define como finlandeses? En este despertar, la figura de Elias Lönnrot emerge con fuerza. Médico y folclorista, en las décadas de 1830, recorre Karelia y las provincias orientales, recopilando antiguas runas y canciones épicas transmitidas oralmente por campesinos. Estas tradiciones ancestrales, que se remontan a tiempos precristianos, narran historias de héroes, dioses, magia y la creación del mundo. Lönnrot no solo recopila, sino que edita y compone un único poema épico, la Kalevala. En 1835 publica la primera versión, en 1849 la definitiva. 50 runas, más de 22.000 versos que relatan las aventuras del sabio y chamán Vainamoinen, el herrero Ilmarinen, el guerrero Lemminkainen, la búsqueda del mágico Sampo y la lucha contra la bruja del norte, Louhi. Amor, traición, muerte y renacimiento se entrelazan en esta obra monumental. La Kalevala se convierte en el mito fundacional que Finlandia necesitaba. Un pasado heroico y una identidad cultural que no amenazan el equilibrio político, pero que despiertan un sentimiento nacional profundo. La vida cotidiana sigue. Campesinos labran la tierra, comerciantes negocian, estudiantes aprenden, poetas escriben. Todo parece tranquilo, pero bajo la superficie, la tormenta se avecina. En Rusia, el imperio se corroe desde dentro. La corrupción, la parálisis, la desigualdad social y las tensiones nacionales se acumulan como un volcán a punto de estallar. Alejandro II, el reformador y liberador de los siervos, muere asesinado por una bomba de los revolucionarios en 1881. Su hijo, Alejandro III, revierte las reformas y endurece el régimen. Nicolás II, su sucesor, continúa la política de mano dura. El imperio intenta uniformar y suprimir las autonomías, amenazando la frágil libertad finlandesa. ¿Podrá Finlandia resistir esta presión? ¿O se verá arrastrada por la marea imparable de la historia? El destino pende de un hilo, y cada decisión pesa como una sentencia irreversible. Si quieres descubrir cómo estas tensiones moldearon el futuro de Finlandia y Rusia, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje a través de las decisiones que cambiaron el curso de la historia. ¿Hasta dónde puede llegar un poder cuando decide aplastar una identidad? En 1899, Nikolai Bobrikov recibe plenos poderes para erradicar la autonomía finlandesa y convertir el Gran Ducado en un territorio más del Imperio ruso. Pero, ¿qué sucede cuando un pueblo se niega a desaparecer?
El Manifiesto de Febrero no es solo un decreto. Es una sentencia que convierte las leyes finlandesas en meras sombras subordinadas al poder imperial. El Parlamento pierde su voz. La obligación de servir en el ejército ruso se impone, y el ruso se infiltra en cada rincón de la administración. La policía finlandesa ya no responde a sus ciudadanos, sino a Moscú. ¿Cómo responderán los finlandeses? La indignación se transforma en acción. Más de 500.000 firmas claman al zar, pero Nicolás II mira hacia otro lado. Bobrikov no solo reprime, cierra periódicos, encierra activistas y destierra a quienes se atreven a resistir. La tensión crece en un silencio peligroso que precede a la tormenta. La resistencia se enciende con una fuerza imparable. Algunos evaden el servicio militar, otros sabotean leyes impuestas y muchos optan por la clandestinidad. El joven Eugen Schaumann se convierte en la chispa definitiva. En 1904 dispara a Bobrikov y luego se quita la vida. ¿Cambiará este acto el destino de Finlandia? Bobrikov muere, pero la política no cambia. Sin embargo, el mensaje es claro. Los finlandeses están dispuestos a llegar al extremo. Rusia, por su parte, se desmorona bajo la derrota humillante contra Japón y la rebelión interna. Nicolás II se ve obligado a ceder y emite el Manifiesto de Octubre, prometiendo libertades y un parlamento. ¿Será esta la calma antes de la tormenta? En 1906, Finlandia experimenta una revolución pacífica. Introduce el sufragio universal, el primero en Europa que incluye a las mujeres. Las finlandesas votan y pueden ser elegidas antes que sus vecinas británicas, francesas o estadounidenses. La nueva Cámara, dominada por los socialdemócratas, parece abrir una puerta hacia la democracia plena. Pero el viejo orden no renuncia tan fácilmente. Nicolás II retoma la presión. La rusificación vuelve con fuerza renovada. El parlamento finlandés es disuelto una y otra vez. Las leyes se ignoran y la opresión crece. Finlandia siente que la libertad es un espejismo mientras Rusia la mantiene en su puño cerrado. ¿Cómo liberarse de un gigante tan poderoso? Solo queda esperar. La espera dura poco. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y Rusia se lanza a un baño de sangre sin fin. Finlandia moviliza a sus hombres, fabrica armas y sustenta el esfuerzo bélico con sus campesinos. Pero el ejército ruso se deshace, la economía se desploma y la gente muere de hambre. La revolución está en el aire. Febrero de 1917. Nicolás abdica y Rusia se convierte en una república provisional que promete libertad y reformas. Finlandia sueña con la independencia, pero el gobierno temporal prolonga la espera y disuelve al parlamento finlandés cuando éste se proclama soberano. La desesperación crece en medio del caos ruso. ¿Qué vendrá ahora? Octubre de 1917. Los bolcheviques toman el poder y Lenin proclama el derecho de las naciones a la autodeterminación. El momento decisivo ha llegado. El 6 de diciembre de 1917, el Parlamento finlandés declara la independencia. El general Carl Gustaf Mannerheim regresa a casa. La era de la dependencia ha terminado. Pero la libertad no llega sin un precio. Finlandia está dividida en dos. Los socialistas controlan el sur, los conservadores el norte. Las armas aparecen en ambas manos. Los rojos forman la Guardia Roja y los blancos la Blanca, liderada por Mannerheim. En enero de 1918 estalla la guerra civil. ¿Podrá Finlandia sobrevivir a su propia libertad? Suscríbete a Conferencias Históricas para descubrir cómo cada decisión, cada disparo y cada sacrificio moldearon el destino de una nación en lucha por su alma.
¿Cómo puede una nación pequeña enfrentar la brutalidad de una guerra fratricida? ¿Qué decisiones empujan a hermanos a luchar entre ellos, vecinos a convertirse en enemigos? En el norte, un líder emerge organizando resistencia con mano firme, reuniendo un ejército y entrenando soldados para un contraataque inevitable. Sin embargo, el conflicto se intensifica, transformándose en un infierno donde cada acción tendrá consecuencias irreversibles. La guerra civil arrasa Finlandia con una violencia desgarradora. Los rojos ejecutan a burgueses y sacerdotes, mientras los blancos responden con la muerte de guardias rojos y activistas. Alemania interviene apoyando a los blancos, enviando tropas a un país que ya está dividido por dentro. Rusia, consumida por su propia guerra civil, se aleja, incapaz de socorrer a los rojos. La balanza se inclina hacia los blancos, y para mayo la derrota roja es total. Sus líderes huyen a Rusia o enfrentan la muerte. El precio es aterrador. Más de 37.000 muertos, un porcentaje que supera la pérdida de Finlandia en la Segunda Guerra Mundial. Pero la sombra que deja la guerra es más profunda que las cifras. Las heridas en la sociedad finlandesa son profundas y dolorosas. La población experimenta una herida colectiva, una fractura difícil de sanar. Y cuando parece que la violencia podría detenerse, comienza el terror blanco. Venganza, represión sin juicio, miles de personas encarceladas, cientos ejecutadas sin piedad. El general Mannerheim intenta frenar el caos, pero la furia es una bestia indómita que desgarra al país. La calma llega lentamente, como un suspiro cansado. Finlandia se reconstruye desde las ruinas, establece su constitución y proclama la república. Mannerheim acepta la regencia, pero rechaza la corona, consciente del anhelo popular por la democracia y no la monarquía. En 1919, el país elige a su primer presidente, Carl Stolberg, un liberal y jurista que encarna la esperanza de un futuro parlamentario. La democracia comienza a echar raíces profundas, aunque el pasado reciente sigue susurrando en cada rincón. En las décadas que siguen, Finlandia se levanta con trabajo incansable. La pobreza y la devastación son enormes, pero la valentía del pueblo más grande. La industria resurge, la agricultura se refuerza, se construyen escuelas y hospitales. Aunque la mayoría vive en el campo, el urbanismo crece. Helsinki se transforma en una capital moderna y vibrante, un centro de cultura y diseño. Bajo la visión de Alvar Aalto, el funcionalismo florece, y Finlandia se presenta al mundo como una nación que crea belleza y resistencia. Al este, la amenaza persiste. La Unión Soviética no olvida la derrota roja, ni perdona el fracaso en la guerra civil finlandesa. La desconfianza se convierte en un muro tangible. Ambas naciones fortifican sus fronteras. Finlandia construye la línea Mannerheim en el istmo de Karelia, mientras el ejército soviético se posiciona agresivamente. La tensión no es solo militar, es la amenaza latente de una guerra que podría estallar en cualquier momento. El mundo observa con temor cómo se aproximan los años 30. Hitler llega al poder en Alemania. Stalin se prepara para la guerra. Finlandia, pequeña y vulnerable, queda atrapada entre dos monstruos. En 1939, la Unión Soviética exige concesiones territoriales para proteger Leningrado y establecer bases militares. La negativa finlandesa a ceder despierta la furia de Stalin. El 30 de noviembre de 1939, el ataque soviético estalla, comenzando la Guerra de Invierno. El mundo se estremece al ver cómo la superpotencia roja arremete contra un país pequeño, armado solo con valor y determinación. Finlandia es excluida de la Sociedad de Naciones, pero eso no detiene el avance soviético. La maquinaria militar roja supera ampliamente a los finlandeses en tanques, aviones, artillería y hombres.
Sin embargo, la resistencia finlandesa es feroz. Bajo el mando del mariscal Mannerheim, soldados en camuflaje blanco se lanzan sobre esquís, emboscando columnas enemigas, explotando tanques con cócteles Molotov que se convierten en símbolo de una lucha desesperada. Las pérdidas soviéticas son inmensas y la valentía finlandesa despierta admiración mundial. Pero la guerra no es solo batalla, es una serie de decisiones que definirán la supervivencia o la destrucción. ¿Podrá Finlandia resistir la presión de dos gigantes? ¿Qué precio pagará por mantener su libertad? La tensión crece, el futuro se escribe en cada disparo, en cada estrategia, en cada sacrificio. Tras la tormenta, Finlandia encuentra un nuevo equilibrio. La libertad y la democracia se consolidan, la economía avanza y la vida mejora. Pero la política exterior permanece cautelosa, equilibrando entre el este y el oeste, evitando decisiones que puedan desatar otro conflicto. El presidente Urho Kekkonen, gobernando desde 1956 hasta 1982, domina el arte del equilibrio. Mantiene relaciones aceptables con la Unión Soviética sin renunciar a los valores nacionales. Finlandia se convierte en un puente entre mundos opuestos, comerciando con Oriente y Occidente, construyendo una economía que se transforma de agrícola a industrial y luego postindustrial. Las décadas del 60 y 70 traen prosperidad y bienestar, el desarrollo de un Estado social que garantiza educación gratuita y servicios públicos para todos. Pero el recuerdo de decisiones pasadas y los sacrificios hechos permanecen siempre, recordando que la libertad nunca es gratuita. ¿Podrá Finlandia mantener ese delicado equilibrio ante nuevas amenazas? ¿Qué nuevas decisiones definirá el destino de este país marcado por la guerra, el miedo y la resistencia? El eco de las elecciones pasadas resuena en cada paso hacia el futuro, y la nación sigue su camino, siempre al borde de la historia, siempre luchando por no perder lo que con tanto dolor ha ganado. Si te ha atrapado esta historia de decisiones decisivas y consecuencias implacables, no olvides suscribirte a Conferencias Históricas para seguir explorando los momentos que moldean nuestro mundo. ¿Puede un país pequeño entre dos gigantes sobrevivir sin perder su alma? ¿Qué cuesta la libertad cuando la amenaza se cierne implacable? ¿Es posible transformar un pasado lleno de humillaciones en un futuro de esperanza? Finlandia, atrapada entre Oriente y Occidente, se enfrenta a decisiones que marcarán su destino para siempre. En 1000 años de historia, los fineses soportaron invasiones suecas y rusas, guerras devastadoras y la pérdida de tierras y seres queridos. Aprendieron el precio de la libertad y la importancia de la estabilidad. No toleran el caos. Esta experiencia cimentó su carácter. Sisu, una fuerza silenciosa e implacable que los mantiene firmes cuando todo parece perdido. Pero, ¿será suficiente para los años venideros? El colapso de la Unión Soviética en 1991 sacudió el equilibrio mundial. Finlandia, libre del yugo directo, decidió unirse a la Unión Europea en 1995, adoptando el euro en 1999. Pero su neutralidad, arraigada profundamente, la mantuvo fuera de la OTAN. Rusia no era un enemigo, sino un vecino impredecible. ¿Podrían mantener ese delicado equilibrio ante tormentas futuras? Mientras el mundo cambiaba con la globalización, migraciones masivas y revoluciones tecnológicas, Finlandia emergió como líder en educación y tecnología. Su sistema escolar, reconocido como el mejor del planeta, y sus startups innovadoras sorprendían al mundo. Fue la primera en Europa en declarar el acceso libre a Internet como un derecho humano. Pero la sombra de la memoria seguía latente, recordando guerras, pérdidas y la herida abierta en Karelia. Cada 19 de marzo, Finlandia guarda silencio. Banderas a media asta, velas en las tumbas,
Un minuto para honrar a quienes entregaron la vida por la libertad. No olvidan las lecciones de la historia, ni el precio de la paz. Pero la historia no se detiene. Las relaciones con Rusia se vuelven cada vez más tensas, un vecino que puede ser tanto aliado como amenaza. El año 2022 marcó un punto de inflexión brutal. La invasión rusa a Ucrania desató un terremoto político en Helsinki. 80 años de neutralidad se desmoronaron en un instante. Finlandia solicitó su ingreso a la OTAN, un giro histórico que cambiaría su destino para siempre. 4 de abril de 2023. Finlandia se convirtió en el 31º miembro de la Alianza Atlántica. Un paso forzado, necesario. La seguridad pesaba más que cualquier ideal. Elegir Occidente fue un acto definitivo, irreparable. Finlandia abandonó el delicado balance que había mantenido durante décadas. El gigante ruso mostró su agresividad brutal, y los fineses respondieron con la fuerza de su sisu. No buscaban guerra, pero estaban listos para defender su tierra, su dignidad y su futuro. ¿Cómo afectaría esto su identidad y su legado? Finlandia es un país de contrastes extremos. Las noches blancas del verano y la oscuridad absoluta del invierno. La quietud de los bosques frente al bullicio de las ciudades. Tradiciones milenarias junto a tecnologías futuristas. Los fineses mantienen un respeto casi sagrado por la sauna, ritual ancestral de 2000 años, mientras lideran en inteligencia artificial y computación cuántica. ¿Cómo conviven estas realidades tan opuestas? Creen en el misterio de los elfos y trolls, seres de la mitología, pero también son considerados la sociedad más racional y feliz del mundo. Consumen café en cantidades asombrosas, valoran el silencio y la privacidad, pero disfrutan de una convivencia social extraordinariamente armoniosa. La pregunta persiste: ¿qué permite a esta nación, pobre en recursos naturales y pequeña en población, resistir y prosperar? No fue la riqueza ni el tamaño lo que salvó a Finlandia. Fue su capacidad para aprender de cada derrota, cada pérdida, cada elección amarga. La resiliencia que nace del sisu, un pueblo que no se rinde, que lucha en silencio, que se levanta cuando todo parece perdido. Un pueblo que ha transformado su historia en un puente entre mundos, una fortaleza de voluntad y dignidad. Finlandia es hoy más que una nación. Es un testimonio vivo de la fuerza humana frente al miedo y la incertidumbre. ¿Qué lecciones trae su senda marcada por decisiones irreversibles? ¿Cómo enfrentará el futuro cuando el pasado sigue acechando a cada paso? La historia de Finlandia es un drama en constante evolución, un relato de decisiones que cambian destinos y de un pueblo que nunca se rinde. Suscríbete a Conferencias Históricas para descubrir más historias donde la humanidad enfrenta sus momentos más críticos, donde cada elección es una cuestión de vida o muerte. Finlandia nos recuerda que la libertad, la resiliencia y el coraje son el alma de un pueblo. ¿Estás listo para conocer su verdad? ¿Puede una nación pequeña resistir la presión de imperios poderosos? ¿Es posible mantener la identidad cuando todo parece conspirar para destruirla? ¿Qué significa elegir entre someterse o luchar cuando cada decisión puede ser irreversible? En el corazón de Europa, Finlandia se enfrenta a estas preguntas desde hace siglos y sus respuestas están marcadas por sangre, sacrificios y un espíritu indomable. Pero, ¿qué hay detrás de esa resistencia que desafía la historia? 5.500.000 habitantes. No es solo una cifra, es la esencia de un pueblo que no se rinde. La geografía no les favorecía, más bien parecía un obstáculo insalvable. Sin embargo, fue la gente, firme, trabajadora, honesta, quien permitió sobrevivir a Finlandia. Una nación que no espera regalos ni favores del destino o de sus vecinos, sino que construye su futuro con manos propias.
Pero esta construcción no era fácil, y cada paso estaba plagado de decisiones que condicionaron su destino. ¿Someterse o resistir? Esa fue la encrucijada para cada generación finlandesa. ¿Olvidar su identidad o preservarla a cualquier costo? ¿Rendir sus sueños o sostenerlos con uñas y dientes? La respuesta siempre fue la lucha, el camino difícil. No buscaron atajos ni soluciones fáciles. Pagaron con sangre, pérdidas y sufrimientos, pero nunca se dieron lo más valioso, la libertad. Porque sin libertad, la vida carece de sentido. 2 veces, en el siglo XX, Finlandia demostró esta verdad con creces. En medio de guerras devastadoras, cuando el mundo parecía desmoronarse, el pueblo finlandés eligió mantenerse firme. No solo defendieron su territorio, defendieron su alma. Y esta resistencia no fue un acto heroico aislado, sino la suma de millones de pequeñas decisiones cotidianas, de personas comunes que se negaron a ser vencidas. Hoy, Finlandia se proyecta hacia el futuro. Parte de Europa, parte del Occidente, pero sin perder su singularidad. En un mundo globalizado donde las identidades tienden a diluirse, los finlandeses se aferran a su lengua, cultura y tradiciones. Jóvenes que conocen su historia, que honran a sus héroes, que no renuncian al pasado, pero tampoco se quedan atrapados en él. Su mirada está fija en el porvenir. Finlandia es un símbolo, no por su territorio extenso, ni por su ejército, ni siquiera por su riqueza material. Su grandeza reside en el espíritu de libertad, dignidad y perseverancia. Un pueblo imposible de someter porque no desea ser sometido. Se puede ocupar la tierra, pero nunca el alma. Destruir ciudades, pero no su cultura. Matar personas, pero no su idea. Aquí está la lección que Finlandia ofrece al mundo. La historia finlandesa es un delicado equilibrio entre Oriente y Occidente, entre pasado y futuro, entre tradición y modernidad. Caminar por ese hilo es un acto de supervivencia. Caer significaría el fin. Por eso, los finlandeses se sostienen con fuerza, porque no tienen otra opción. Pero esta realidad no es debilidad, sino fortaleza, la fuerza de reconocer límites sin renunciar a los sueños. Existen pueblos que cambian el mundo con la fuerza, otros con la riqueza, algunos con la cultura. Finlandia cambió el mundo con su ejemplo, un ejemplo de cómo sobrevivir en condiciones insoportables, cómo preservar la identidad bajo la presión de imperios, cómo construir una sociedad justa sin revoluciones ni dictaduras, cómo ser felices sin perseguir quimeras. El camino finlandés no es el de héroes ni santos, es el camino de gente común que hace cosas extraordinarias. Viven con honestidad, trabajan con dedicación, aman su tierra y cuidan a sus hijos. Esa sencillez es su grandeza. La historia de Finlandia demuestra que el destino puede no ser tragedia. Hubo guerras, pérdidas y sufrimiento, pero también renacimiento. Los finlandeses no se quebraron, no se convirtieron en víctimas. Tomaron la responsabilidad de su destino. No buscaron culpables ni se lamentaron por la injusticia del mundo. Simplemente construyeron su país, y lo construyeron bien, una de las mejores naciones del planeta. Pero el futuro sigue siendo incierto. Rusia permanece impredecible, Europa atraviesa crisis profundas, y el mundo cambia a velocidad vertiginosa. Finlandia vuelve a enfrentar decisiones cruciales. Ser parte de la seguridad colectiva de Occidente o mantener su independencia. ¿Cómo seguir siendo fiel a sus valores en un mundo donde todo parece desmoronarse? Honestidad, modestia. Esos valores protestantes guían a este pueblo,
que no busca gloria ni reconocimiento, sino simplemente hacer su trabajo con excelencia y sin ruido. El trabajo ennoblece. Lema luterano. En Finlandia se trabaja no por dinero, sino por el valor intrínseco de hacer bien las cosas. Esa ética distingue a los finlandeses. No negocian con la verdad, no buscan atajos, son honestos hasta la ingenuidad. Esa honestidad ha creado una sociedad basada en la confianza absoluta. Se puede dejar una cartera en un banco, saber que te la devolverán. Se pueden creer las promesas porque se cumplen. Se puede confiar en la ley porque funciona. El luteranismo también trajo la educación. Cada finlandés debía saber leer la Biblia, por eso todos aprendieron a leer. Así Finlandia se convirtió en una de las naciones más alfabetizadas desde el siglo XIX, sentando las bases de su desarrollo social y cultural. Hoy ese legado sigue vivo, alimentando el orgullo y la fortaleza de un pueblo que sabe que el futuro es una elección constante. Si quieres entender cómo un país pequeño puede convertirse en un gigante del espíritu, suscríbete a Conferencias Históricas. Aquí seguimos contando historias de decisiones, consecuencias y el poder humano para cambiar el destino. ¿Puede una nación construir un sistema que no solo eduque, sino que también respete la dignidad humana? ¿Qué sucede cuando la confianza se convierte en la base de toda una sociedad? En Finlandia, la educación no es una fábrica de exámenes ni un campo de batalla para las calificaciones. Aquí, los niños no son moldeados ni presionados, son guiados para pensar, analizar y crear. Pero, ¿qué precio tiene esta libertad? En la tierra de los 1000 lagos, el maestro es una figura venerada, un faro de respeto y paciencia. No hay comparaciones crueles ni rankings despiadados. Cada niño avanza a su propio ritmo, y el resultado es un amor genuino por aprender. Sin miedo a la escuela, ni odio hacia los docentes, los jóvenes finlandeses exploran el mundo con alegría. Sin embargo, esta aparente armonía es solo la superficie de un sistema que refleja un carácter nacional profundamente arraigado. Finlandia no impone, no obliga. Su filosofía se basa en la confianza, en el ser humano, en su bondad innata, en su capacidad para desarrollarse si se le ofrecen las herramientas adecuadas. Pero esta confianza no es ingenuidad. Es el producto de una historia marcada por decisiones difíciles y consecuencias irreversibles. La sociedad finlandesa confía en su gobierno, en su policía, en sus vecinos y en un futuro mejor. Pero ¿qué ocurre cuando esta confianza se pone a prueba? Porque Finlandia no es un paraíso sin sombras. Los impuestos son altos, el invierno es largo y oscuro, y la soledad acecha en cada rincón. La gente es reservada, distante, casi impenetrable. No sonríen sin motivo ni entablan conversaciones con extraños. Este silencio puede parecer frialdad, pero es en realidad un respeto férreo por el espacio personal. ¿Qué ocurre cuando ese respeto se convierte en aislamiento? La melancolía finlandesa no es un mito. La oscuridad prolongada de los inviernos pesa sobre el alma, generando depresiones que no siempre se ven. El alcohol se convierte en un escape, no en pequeñas dosis diarias, sino en episodios intensos que liberan emociones reprimidas. Esta válvula de escape, sin embargo, desata violencia, accidentes y familias destrozadas. El Estado lucha con leyes estrictas y campañas educativas, pero la batalla está lejos de ganarse. Y detrás de estas cifras, una realidad aún más sombría. Finlandia ha liderado durante años las estadísticas de suicidio en Europa. ¿Cómo puede una de las naciones más prósperas del mundo albergar tanto dolor? La respuesta se oculta en la soledad, en la presión por la perfección y en la incapacidad de compartir el sufrimiento. Los finlandeses guardan sus problemas en silencio,
Y a veces, ese silencio es mortal. Pero la sociedad no se rinde. Se construyen redes de apoyo psicológico, se derriban tabúes y se normaliza hablar de salud mental. Pedir ayuda ya no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Este cambio es lento pero inevitable. Sin embargo, mientras Finlandia avanza hacia la luz, enfrenta otro desafío que podría redefinir su identidad. ¿Quién es hoy un finlandés? ¿El nacido en estas tierras? ¿El que habla finés? ¿O aquel que comparte los valores de esta sociedad? La migración ha puesto estas preguntas en el centro del debate. Personas de África, Asia y Medio Oriente llegan buscando seguridad y un futuro mejor. Finlandia los acoge, pero la integración es un camino lleno de obstáculos. La cultura finlandesa, cerrada y reservada. El idioma complejo y el clima implacable crean barreras invisibles pero poderosas. Los recién llegados se sienten extraños, y aunque los finlandeses no son hostiles, tampoco son abiertos. Surgen tensiones, malentendidos y conflictos que ponen a prueba la cohesión social. ¿Podrá Finlandia reinventarse sin perder su esencia? La globalización es imparable. Los pueblos migran, las culturas se mezclan, y Finlandia debe adaptarse o quedar atrapada en su propio pasado. El equilibrio entre preservar la identidad y abrazar la diversidad es frágil, lleno de decisiones que marcarán el destino de esta nación. En cada elección, en cada paso, se juega la supervivencia de un modelo que ha desafiado al tiempo. Finlandia es un espejo de la condición humana. Confianza y miedo, libertad y soledad, esperanza y desesperación. Cada decisión tomada, cada consecuencia enfrentada, revela la complejidad de construir una sociedad justa y humana. ¿Podrá esta tierra de silencios y luces encontrar la armonía definitiva? La respuesta está en el futuro que aún está por escribirse. Si quieres descubrir más historias donde las decisiones cambian el curso de la historia y la humanidad se enfrenta a sus límites, suscríbete a Conferencias Históricas. Aquí cada relato es un viaje al corazón de lo inevitable. ¿Cuánto pesa la historia cuando una nación decide su destino? ¿Qué precio se paga por la confianza perdida y el miedo latente? ¿Puede un país pequeño desafiar el rugido de un gigante? Finlandia enfrenta estas preguntas con una decisión irrevocable. Durante 1000 años, la relación entre Finlandia y Rusia ha sido un tejido marcado por conflictos, guerras, ocupaciones y presión constante. Los recuerdos no desaparecen. Viven en cada ciudadano, en cada bosque, en cada lago. La invasión de Ucrania no fue solo un eco lejano, sino una amenaza palpable. Esto pudo haber sido nosotros. El miedo se convierte en urgencia. Entonces Finlandia tomó una decisión histórica: ingresar a la OTAN. No como acto de hostilidad, sino como un escudo de pragmatismo. Ya no querían estar solos frente a la agresión. Este paso simboliza el fin de una era entera. La neutralidad, el delicado equilibrio, el camino especial. Ahora Finlandia se posiciona clara y firmemente en Occidente. Esta elección libera a Finlandia de la sombra de Moscú, pero impone nuevas cargas: compartir responsabilidad, participar en la defensa colectiva. No es un simple cambio de bandera, es un compromiso de vida o muerte. La historia enseña que la libertad no es un regalo eterno, sino una conquista diaria que cada generación debe reafirmar. Y finlandeses lo saben bien. Nunca han descansado en laureles. No existen las victorias permanentes. La vigilancia constante es su credo. Por eso mantienen uno de los ejércitos más fuertes de Europa en proporción a su población. La conscripción universal no es militarismo, es la aceptación brutal de la realidad. Un país pequeño frente a enemigos colosales. Cada fin
La las me no la his- Si quieres entender cómo una nación pequeña puede cambiar el curso de su historia con valor y sabiduría, sigue explorando con Conferencias Históricas. La historia de Finlandia es un espejo para todos nosotros. La lucha eterna entre el miedo y la esperanza, la opresión y la libertad. ¿Estás listo para escuchar la próxima página? Suscríbete y acompáñanos. ¿Puede un pequeño país realmente cambiar el curso de la historia? ¿Qué se sacrifica para mantener una identidad bajo el yugo de imperios poderosos? ¿Y qué precio se paga por la libertad cuando parece inalcanzable? La historia de Finlandia está tejida con estas preguntas, con decisiones que marcaron destinos y que aún hoy retumban en su alma nacional. Imagina calles grises, ciudades silenciosas y personas solitarias. Nada parece suceder, pero todo sucede. Esa es la Finlandia que Aki Kaurismäki nos muestra. Una vida melancólica, irónica, donde el tiempo parece detenido y, sin embargo, cada instante arde con una luz tenue, casi imperceptible. ¿Cómo sobrevivir y avanzar en esa calma aparentemente inquebrantable? La respuesta está en la resistencia, en la perseverancia de sus personajes. No se rinden, se levantan, buscan la felicidad en un mundo que no ofrece garantías. Es un eco de la nación misma que, a pesar de sus sombras, no cesa en su empeño por conquistar un futuro mejor. Pero ¿cómo pasa una pequeña nación de ser apenas un espectador a convertirse en protagonista global? La respuesta está en la innovación constante y en el talento. Finlandia no solo alumbró a Nokia. Supercell creó juegos que cautivan a miles de millones. Clash of Clans, Brawl Stars. Rovio regaló al mundo Angry Birds. Y Linus Torvalds, un finlandés, desarrolló Linux, la columna vertebral de la mayoría de los servidores del planeta. ¿Por qué una nación tan pequeña produce tantos inventos que cambian al mundo? La clave es un sistema educativo ejemplar. Los finlandeses no solo aprenden, sino que saben resolver problemas, experimentar sin miedo. El Estado invierte en investigación, en startups, en un ecosistema que alimenta la creatividad sin asfixiarla con burocracia. Pero ¿qué fuerza impulsa a esta sociedad a no conformarse nunca, a buscar siempre la perfección? Es el carácter finlandés, obstinado, perfeccionista, incansable. Esta mentalidad no solo genera calidad, sino que sostiene un modelo social único. La igualdad de género es un triunfo que no se impuso por cuotas, sino por convicción profunda. Desde 1906, cuando Finlandia fue la segunda nación en dar voto a las mujeres, hasta hoy, donde casi la mitad del Parlamento está compuesto por ellas, la lucha continúa y se gana. ¿Por qué es tan importante este equilibrio? Porque no se puede desperdiciar la mitad del talento humano. Las mujeres ocupan cargos de liderazgo, ganan igual que los hombres y comparten con ellos la responsabilidad de criar a sus hijos. El permiso parental es equitativo. Padre y madre pueden repartirlo sin prejuicios. Esta no es una utopía, es la realidad finlandesa. Los jardines infantiles son accesibles y de calidad. Los padres trabajan sabiendo que sus hijos están seguros. El equilibrio entre la vida laboral y personal es sagrado. Finlandia no es una nación que se consume en la carrera por el éxito. Valoran la familia, los amigos, los hobbies. ¿Acaso no es este el secreto de su felicidad? La corrupción es casi inexistente. Finlandia siempre está en la cima de los países más honestos. ¿Por qué? Transparencia absoluta. Los ingresos de los funcionarios públicos son públicos y cualquier conflicto de intereses se castiga con severidad. Pero más allá de la ley,
Existe una cultura que condena la corrupción como traición al tejido social. Porque sin confianza, una sociedad se desmorona. Los finlandeses lo saben, y por eso la corrupción es marginal. No es solo una cuestión legal, es una cuestión moral donde el deshonor pesa más que cualquier multa. Pero, ¿qué ocurre cuando la amenaza no es humana sino ambiental? Como un país enfrenta el desafío de preservar su naturaleza única. Finlandia persigue la neutralidad de carbono, invierte en energías renovables, protege sus bosques y limpia sus lagos. No es una abstracción ni un juego político, es un compromiso concreto con la tierra que pisan y el agua en la que se bañan. Ellos caminan esos bosques, aman esos lagos, y quieren que sus hijos y nietos vivan igual que ellos sin perder ese vínculo vital. Este país demuestra que el crecimiento económico y la responsabilidad ecológica pueden coexistir. Pero volvamos al hilo central. ¿Por qué seguimos contando la historia de Finlandia? Porque es la historia de la esperanza, de la resistencia de un pequeño pueblo que se negó a desaparecer. Es la historia de cómo una nación mantuvo su identidad bajo la presión de imperios y conquistadores. De cómo la libertad, a pesar de costar lágrimas y sacrificios, es el único sentido que da valor a la existencia. Finlandia pasó de ser una periferia histórica a ocupar el centro del escenario mundial, transformándose de víctima en dueña de su destino. Esta es la historia de Finlandia, una nación que desafió el destino y que continúa escribiendo su futuro. ¿Quieres conocer más relatos que derriben muros y rompan silencios? Suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje por las decisiones que cambiaron el mundo. ¿Cuánto puede soportar un pueblo antes de que su historia se redefine? ¿Qué precio es demasiado alto por la libertad? ¿Hasta dónde se puede llegar en la búsqueda de la identidad propia cuando los imperios caen y vuelven a levantarse? En la historia de Finlandia, cada decisión fue una encrucijada donde el destino pendía de un hilo, y cada paso definió un futuro incierto, donde el temor humano y las consecuencias irreversibles tejieron una red inquebrantable. Los finlandeses aprendieron la paciencia como un arte de supervivencia. No se apresuraron. Esperaron durante siglos en silencio, acumulando fuerzas, preservando su lengua y educando generaciones en la sombra de grandes potencias. Cuando el momento llegó, no se lanzaron a la aventura ciega. Actuaron con cautela, con cálculo y sabiduría. Esta espera prolongada no fue pasiva, sino la preparación de una resistencia que cambiaría el curso de la historia. Sin embargo, la tensión crecía. La hora de decidir se acercaba inexorablemente. El conflicto interno fue una herida profunda. La guerra civil finlandesa dividió a la nación en rojos y blancos, hermanos enfrentados en una lucha fratricida. La sangre derramada sembró dolor y odio, pero la verdadera batalla comenzó después, cuando la nación tuvo que elegir entre perpetuar el rencor o buscar la reconciliación. La lección fue brutal. Un pueblo dividido es vulnerable, condenado a la destrucción. Pero la elección de la unidad, aunque ardua, comenzó a forjar un futuro donde el pasado no sería una cadena, sino un recordatorio para avanzar. Finlandia enseñó que la reconciliación no es olvido, sino sabiduría. Los finlandeses enterraron sus rencores y perdonaron a sus enemigos, construyendo una sociedad inclusiva donde había cabida para todos. Esta decisión fue un acto de valentía y pragmatismo, un rechazo a la venganza que habría prolongado la agonía. Recordar sin odio, avanzar sin cadenas, fue la clave para sobrevivir en un mundo donde la justicia no siempre es justa y la historia no siempre es amable. No hay lugar para ilusiones en la historia finlandesa. Los finlandeses comprendieron que las grandes potencias dictan las reglas del juego y que los pequeños deben someterse o perecer.
Pero no aceptaron esta realidad con resignación. Encontraron un tercer camino, una estrategia de resistencia silenciosa. Obedecer en lo superficial, pero preservar la libertad en el alma. Esta danza de maniobras, equilibrio y resistencia fue su arma secreta para sobrevivir y mantener viva su esencia nacional, a pesar de la opresión y la amenaza constante. Este no fue un acto de cobardía, sino de inteligencia fría. La muerte heroica puede ser gloriosa, pero ¿qué queda después? Preferir una vida prolongada y continuar la lucha, en lugar de una caída gloriosa pero definitiva, fue la elección consciente de los finlandeses. Una lucha silenciosa, persistente, que convirtió el sacrificio en sobrevivencia y la desesperación en esperanza. La historia de Finlandia es una historia de resistencia estratégica, donde cada renuncia aparente era en realidad una batalla ganada en la sombra. La libertad no es un regalo, sino un precio que se paga con sangre, tierra y vidas. Finlandia no acepta la libertad como un derecho dado, sino como un compromiso diario que exige responsabilidad y respeto. Votar, pagar impuestos, servir en el ejército y respetar las leyes son actos que sostienen la estructura de la libertad en la vida cotidiana. Sin responsabilidad, la libertad se convierte en parasitismo. Los finlandeses entendieron que la libertad del individuo y la del colectivo son inseparables, un delicado equilibrio que debe protegerse constantemente. Cada generación en Finlandia enfrentó decisiones que modelaron su destino, desde la elección entre el cristianismo y el paganismo, pasando por conservar el idioma finés o adoptar el sueco, hasta resistir a Rusia o aceptar su dominio. Cada paso fue una batalla por la identidad y la supervivencia. La guerra civil, la lucha por la independencia, la Segunda Guerra Mundial y la neutralidad durante la Guerra Fría fueron decisiones que definieron la nación. Cada vez Finlandia eligió el camino difícil, cargado de incertidumbre pero necesario para mantener su alma intacta. Hoy, Finlandia se enfrenta a nuevos desafíos que amenazan su futuro y su identidad. El cambio climático golpea más duro al norte, poniendo en riesgo ecosistemas y comunidades enteras. La globalización diluye fronteras y pone en cuestión las raíces culturales. La historia que una vez enseñó a esperar, a resistir y a elegir con sabiduría, ahora exige una nueva toma de decisiones, donde el equilibrio entre tradición y modernidad determinará el destino del país. La tensión del pasado se entrelaza con el futuro incierto, y la lucha continúa. La historia de Finlandia es un testimonio de cómo las decisiones humanas, cargadas de miedo y esperanza, pueden cambiar el curso de una nación. Es una lección para todos los pueblos pequeños. La paciencia, la unidad, el pragmatismo y la responsabilidad son las claves para sobrevivir en un mundo dominado por fuerzas mayores. Cada elección es un acto de valentía. Cada sacrificio un capítulo en la construcción de una identidad que se niega a desaparecer. Sigamos escuchando estas historias en conferencias históricas para comprender que el futuro siempre está en nuestras manos.